Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Muchas gracias por la invitación y me gustaría que ojalá los que tienen buena señal pudieran abrir sus cámaras, los que les aguanta el sistema pudieran abrir sus cámaras para poder verles. Sería cuando vemos las caras es mucho ánimo para el predicador. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Agradecemos al Señor por concedernos este tiempo y poder edificarnos los unos a los otros, poder animarnos los unos a los otros. Sí lo necesitamos mucho en esta situación que estamos viviendo, que estamos atravesando. Estamos viviendo tiempos muy difíciles eh, y especialmente aquí en Colombia, y ustedes habrán escuchado tal vez las noticias. eh, Aquí no solamente estamos con el problema de la pandemia, sino que se nos sumó otra situación más, es la situación política de nuestro país. Como ustedes se habrán dado cuenta, ya cumplimos el día viernes pasado, cumplimos un mes de que el país está en paro. Eh, Nunca habíamos tenido un paro, una protestas tan largas como en este tiempo. Ya un mes, ya tenemos un mes, 2 días hoy de estar en paro nacional, y esto ha sido tremendo porque esto ha traído mucho desorden, mucho vandalismo, eh, mucha destrucción en la estructura y muchas muertes y heridos. Ha sido tremendo. Eh, pero este es parte de el tiempo en que estamos viviendo. Nosotros estamos muy advertidos por el Señor a través de su palabra, a través de los mensajes, de las enseñanzas, de las predicaciones, por los diferentes vasos y a través de la palabra escrita, la palabra profética. Estábamos muy advertidos de que vendrían días malos. Y muchas veces se nos habló acerca de aprovechar el tiempo, como dice la palabra en Efesios capítulo 5 y el versículo 15, el 16. Dice el 15, dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y tal vez nosotros pensábamos que sí, pero que eso estaba muy lejos, que tal vez sería para unas próximas generaciones. Pero hoy ya estamos viviendo esos días malos. Estamos en tiempos apocalípticos donde la bestia está subiendo del mar y está tomando el control a nivel global, y se está cumpliendo la profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 13, donde lo que vio Juan en ese entonces
subiendo del mar, la bestia de 7 cabezas subiendo del mar, ese monstruo, que sabemos que no es un monstruo marino, ni una cosa rara, un monstruo raro que va a aparecer en algún momento, sino que eso representa un sistema bestial del hombre, el hombre bajo la inspiración diabólica, el hombre incitado por Satanás en un sistema de gobierno bestial, subiendo del mar que representa la humanidad perdida. Y lo vemos ahora, hermanos, claramente cómo eso se está cumpliendo. Y nosotros estamos en medio de todo esto. Y tenemos que tomar nuestro lugar en Cristo, saber quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Le estaba diciendo a unos hermanos que estamos enfrente de una guerra, y creo que lo compartí con ustedes la última vez que estuve compartiendo con ustedes. Les compartí acerca de que estamos en una guerra, les compartí sobre la armadura de Dios, y una cosa que estoy considerando es que estamos frente a una guerra tanto física como psicológica como espiritual. Y el problema de salud a nivel de la sociedad, bueno, es un problema que nosotros diríamos, bueno, eso es responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud resolver ese problema. Y el problema social, las manifestaciones, los paros y todo esto, bueno, eso es un problema que lo tiene que resolver el gobierno. Pero hay una situación espiritual detrás de todo esto. Y esa situación espiritual no la puede enfrentar ni la Organización Mundial de la Salud, ni el gobierno, ni las fuerzas militares. ¿Quién piensan ustedes que puede enfrentar esa situación espiritual? ¿A quién le corresponde? Le corresponde a un hombre espiritual que Dios ha estado levantando en la tierra. Solamente un hombre espiritual puede enfrentar una batalla espiritual. Sabemos que detrás de todas estas cosas que están pasando, hay fuerzas espirituales, hay principados, hay potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad moviéndose, revolviendo las aguas. Y tú y yo no podemos quedarnos con los brazos cruzados mirando cómo el enemigo destruye. Tú y yo hemos sido levantados en esta hora para ser la sal de la tierra, para ser la luz del mundo. Tú y yo tenemos que ser parte de un hombre que se va a parar en la brecha entre Dios y la tierra.
Porque como nos dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, quiero que miremos una escritura ahí en Ezequiel 22, versículo 29 y 30. Dice así, la palabra dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Voy a leerlo otra vez, porque eso es muy parecido a lo que está pasando en esta hora. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Amén. Esto es muy tremendo porque nos muestra que en los tiempos de Ezequiel, cuando Dios tuvo que traer juicio sobre su remanente y sobre algunas naciones, Dios, dice la palabra que Dios buscó un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, dice, delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. O sea, en ese entonces el Señor no halló un hombre que se interpusiese. Pero yo le tengo buenas noticias en esta mañana. Y las buenas noticias es que en este tiempo, una vez más, cuando Dios está trayendo sus juicios sobre este mundo y aún sobre la iglesia, en este tiempo Dios se ha provisto de un hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo. Pero en este tiempo, ese hombre Cristo es un hombre corporal. Es un cuerpo de muchos miembros que Dios ha estado levantando sobre la tierra, que forma parte de ese hombre Cristo que se va a parar en la brecha, que va a levantar vallado y que se va a parar en la brecha, se va a interponer y se va a parar en la brecha entre Dios y la tierra para que la tierra no sea del todo destruida. Y tú y yo somos parte de ese hombre. Y para eso hemos sido llamados. Y para eso el Señor nos ha estado preparando durante todos estos años para ser parte de ese hombre que se va a interponer, que se va a parar en la brecha, que se va a parar como el sacerdote intercesor, como el sacerdote mediador. Sabemos que un sacerdote, somos parte de un sacerdote, así como somos parte de un cuerpo, también somos parte de un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdote también es Cristo, el Señor.
Y tú y yo somos parte de ese sacerdote porque somos parte de Cristo. Y una de las funciones del sacerdote es interceder o mediar, ser un mediador entre Dios y el hombre. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesucristo, hace 2000 años, él se manifestó como la cabeza de ese hombre, que él seguiría levantando. Él es la cabeza del cuerpo en esta hora. Él es la cabeza de ese hombre. Él va a la cabeza de este cuerpo, de este ejército espiritual que va a enfrentar las potestades de las tinieblas. Así que estamos en esa hora, en ese momento, donde la batalla está arreciando y tú y yo tenemos que estar en pie en el campo de batalla con nuestra armadura puesta y con un oído fino para el Señor, para recibir las instrucciones y para recibir las estrategias de la guerra. Porque este es el momento de Dios, este es el día de Dios, este es el día de Jehová que nos habla las escrituras. Cuando por ejemplo, leemos aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2, encontramos dos preguntas muy importantes. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadoras. Pensemos en estas dos preguntas un momento. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Qué bueno que nosotros, ante estas dos preguntas, pudiéramos levantar nuestras manos y decir: nosotros, el cuerpo de Cristo, el Hijo varón de muchos miembros, estaremos en pie en el momento de su manifestación gloriosa. Dice en el capítulo 4 del mismo libro, capítulo 4 de Malaquías: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este es el juicio que Dios va a traer en este tiempo. Este es el tiempo del día ardiente como un horno. Porque recuerden que el apóstol Pedro, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, nos enseña, hablando de los tres mundos, nos enseña que el primer mundo
mundo fue destruido por agua en los días de Noé. Pero luego nos dice que el cielo y la tierra que existen ahora, están reservadas para el fuego, para el día el día del juicio. Entonces, si es por fuego, entonces se cumple en esta profecía. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que viene los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, es muy clara la profecía, lo que Dios va a hacer en este tiempo. Así que tú y yo estamos llamados para ser parte de este pueblo del versículo 2, de que temen el nombre del Señor, a los cuales nacerá el sol de justicia, y en nuestras alas traeremos salvación. Déjenme decirles algo. La preparación que tú y yo estamos teniendo, la visión que tú y yo tenemos en el Señor, no es solamente para salvar nuestras vidas. Tú y yo no estamos llamados solamente para salvar nuestras vidas. Es lo primero, claro, es lo primero que tenemos que lograr. Pero nuestra visión va más allá. Nosotros tenemos que ser un pueblo que en sus alas va a traer salvación. Nosotros tenemos que pensar en los demás. Hay una creación entera gimiendo. Hay una creación que está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando por usted y por mí, porque nosotros somos parte de esa compañía que se va a manifestar, o la compañía por el cual Cristo se va a manifestar en este tiempo. Entonces, tú y yo, por eso tú y yo tenemos que ser parte de ese hombre que se va a parar en la brecha con el fin de que Dios no destruya toda la tierra. Porque cuando la ira del Señor se enciende, hermanos, se requiere de un intercesor para que Dios no destruya todo. En el tiempo de Noé, Dios se encendió en su ira. Dios vio la maldad de los hombres y su ira se encendió y dijo: voy a raer al hombre sobre la faz de la tierra. Voy a traer un diluvio y voy a raer todo, hombres, mujeres, niños, bestias, animales que se arrastran sobre la tierra, animales que Dios, todo lo voy a raer. Dios estaba aún arrepentido de haber hecho al hombre. Pero gracias a Dios que Él encontró un hombre que agradó al corazón del Padre, a Noé. Dice que solamente a Noé halló justo. Halló un hombre que tenía fe en el Señor, que agradaba al corazón de Dios, porque es a través de la fe que podemos agradar a Dios.
Gracias a Dios por Noé, que se mantuvo, que pudo estar en una condición, en un lugar donde fue acepto a los ojos de Dios y fue agradable. Y entonces Noé pudo salvarse con su familia para que la raza humana pudiese continuar. Y ese Noé es un tipo y sombra del cuerpo de Cristo en este tiempo. Igualmente, vemos en otras experiencias, en otros acontecimientos del pueblo de Israel años después, cuando Dios se encendía en su ira. Recuerden, hay un acontecimiento en Números capítulo 16, donde la ira del Señor se encendió contra su pueblo y Dios le dijo a Moisés y a Aarón que se apartaran de ese pueblo porque él los iba a destruir a todos. Dijo, y los destruiré en un momento. Dijo, apartaos de medio de este pueblo rebelde y yo lo consumiré. Pero si ustedes leen la historia, se dan cuenta que Moisés y Aarón no se apartaron del pueblo. Por el contrario, ellos lo que hicieron fue postrarse en delante del Señor como intercesores, y Aarón como sacerdote tomó el incensario y puso fuego del altar en el incensario y empezó a quemar incienso delante del Señor, y se puso, dice que se puso porque ya había comenzado la mortandad, y dice la escritura que Aarón se puso entre los muertos y los vivos, ofreciendo incienso al Señor, y la mortandad se detuvo, dice textualmente la escritura. Esa es la función de un sacerdote. Es interponerse, pararse en la brecha entre Dios y los hombres, para que Dios no destruya completamente. Y sabemos que eso calmó la ira del Señor. Y claro, en ese día siempre murieron muchos miles de israelitas, pero no murieron todos. Dios detuvo su ira y no fue destruido el pueblo totalmente. Y eso nos enseña a nosotros que en esta hora, una vez más, por la maldad de los hombres, por la maldad de las gentes, Dios está conteniendo su ira, esperando por nosotros, esperando por usted y por mí, que estemos listos para cumplir esa función de sacerdotes, para cumplir esa función de ese hombre corporal que se para en la brecha entre Dios y la tierra. Dios necesita un intercesor, porque si no, Dios acabaría con todo en su ira. Y por eso Dios se ha provisto anticipadamente de un hombre corporal para este tiempo, que se parará en la brecha y va a interceder y va a mediar entre Dios y la tierra. Por eso tú y yo tenemos que entender esto. Y para esto hemos sido llamados. Y para esto hemos estado siendo preparados para esta hora, para ese acontecimiento, para que Dios
podamos, para que como sacerdote podamos interponernos y podamos apaciguar la ira de nuestro Dios para esta generación, para esta humanidad incrédula e ignorante. Que Dios tenga misericordia. Tú y yo no podemos ser como Jonás. Que Jonás cumplió a duras penas cumplió la misión de pregonar el mensaje en Nínive, pregonar el decreto de juicio, diciendo, en 40 días Nínive será destruida. Y él orgullosamente cumplió con esa misión. Y luego se fue a un lugar donde veía la ciudad a esperar que Dios destruyese la ciudad. Y como Dios no la destruyó, Dios tuvo misericordia porque ellos se arrepintieron. Entonces Jonás se enojó mucho, lo que indica que Jonás quería deleitarse viendo caer el juicio de Dios sobre la ciudad. Pero tú y yo no tenemos esa visión de Jonás. Tú y yo no tenemos ese corazón de Jonás. Tú y yo no estamos esperando deleitarnos viendo a Dios trayendo juicio sobre esta humanidad. Tú y yo tenemos un corazón de intercesor. Tú y yo no queremos ver eso. Queremos ver que Dios tenga misericordia de esta humanidad y que Él en su ira se acuerde de la misericordia y Él tenga misericordia de esta creación y Dios pueda traer liberación a esta creación que es parte de la obra de sus manos, porque toda esta gente, aunque mala, son creación de Dios. Y tú y yo tenemos que estar orando por toda esta gente. Y tú y yo vamos a estar preparados para el momento, para enfrentar las potestades de las tinieblas que quieren traer el caos y la destrucción. Que ellos sí se deleitan en destruir. Así que, mis amados hermanos, para esto estamos siendo preparados. Y como decimos aquí en Colombia, soldado avisado no muere en guerra. Por eso es que Dios nos está hablando claramente y avisándonos y informándonos, revelándonos lo que va a acontecer y lo que Dios espera de nosotros. Así que necesitamos, bueno, ¿qué necesitamos? Sería una buena pregunta en esta mañana. ¿Qué necesitamos tú y yo para poder estar en pie cuando Él se manifieste? Para poder ser parte de ese hombre corporal y de ese sacerdote. Bueno, hay cosas importantes que necesitamos tener en cuenta. En primer lugar, necesitamos permitir que el Señor, con el espíritu de su boca, o sea, con su palabra viva, destruya en nosotros esa bestia que hay en nuestra naturaleza caída. Porque hemos sido claramente enseñados
por el Espíritu que dentro de nosotros hay una bestia. Sabemos que en nosotros está Cristo, pero también en nosotros, Cristo está en nuestro espíritu, pero en nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal bestial, hay una bestia que tiene que ser destruida, que está siendo destruida. Pero esa no es la única bestia. Hay una bestia subiendo del mar, una bestia exterior que se está manifestando en todo su poder que se le concede. Entonces se hace urgente, hermanos, en esta hora, que tú y yo permitamos que Dios a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, destruya en nosotros esa bestia interna que está en nuestra naturaleza humana, para que así, hermanos, podamos estar listos para enfrentar la bestia que sube del mar. Porque lo vamos a tener que enfrentar. Pero tenemos que ser circuncidados, así como el pueblo de Israel cuando cruzó el Jordán para empezar la conquista de la tierra. Recuerden, amados hermanos, que ahí en los llanos de Jericó, antes que el pueblo entrase a la batalla a conquistar a Jericó, era la primera conquista que iban a hacer, el pueblo tuvo que ser circuncidado, porque no podían incircuncisos ir a derrotar incircuncisos. Tenía que ser un pueblo circuncidado para enfrentar a los incircuncisos. Es así en esta hora, hermanos. Tú y yo tenemos que ser circuncidados con la palabra, circuncidados en nuestros corazones, echando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya no es una circuncisión como antes, donde solamente un pedacito de nuestro cuerpo era echado de nosotros. Ahora la circuncisión es echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el cuerpo de pecado. Esa bestia tiene que morir, tiene que ser crucificada. Por eso la otra parte importante que tenemos que entender, que tenemos que estar haciendo en esta hora, es que tenemos que mantenernos crucificados juntamente con Cristo. Tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Como lo dijera el apóstol Pablo, ahí en Filipenses, creo que es Filipenses o Gálatas 2, donde dijo Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Igualmente nosotros tenemos que mantenernos crucificados juntamente con Cristo. La solución para nuestra naturaleza bestial es la cruz. Esa es la solución que el Señor nos ha dejado para ser liberados de esa naturaleza de bestia. Es la cruz. Por eso tenemos que llevar la cruz cada día.
para crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, hasta que esta bestia de nuestra vieja naturaleza se muera totalmente en nosotros. Y entonces Cristo se levantará en nosotros con poder y gran gloria para ser glorificado en sus santos, como dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 10, que nos dice: cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Y esa palabra "en" es muy importante porque significa que Él va a venir que se va a manifestar de dentro de nosotros. No dice que va a venir a ser glorificado con, sino glorificado en. O sea, desde dentro de nosotros se va a manifestar para eliminar el inicuo que está afuera con el espíritu de su boca. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, para esto es que estamos siendo preparados, pero tú y yo tenemos que estar muy claros de quiénes somos y a qué hemos sido llamados y en qué momento de la historia estamos. Gloria al Señor. Aleluya. Así que, hermanos, la intención del Espíritu en esta mañana es entregarnos preparación, porque necesitamos que estemos totalmente listos para esa labor tan importante, para esa misión tan importante que Dios tiene para esta hora. Así que quiero mostrarles que hay 3 pasajes en la Escritura que nos muestran cómo debe ser esta preparación. Que si nosotros hacemos lo que está en estos 3 pasajes, nos da una garantía de estar en pie cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces vamos a ir, el primer pasaje que quiero que veamos es el Salmo 15. Tengan la bondad de ir conmigo, abran las Escrituras en el Salmo 15. Es un salmo corto, 5 versículos. Hay 2 preguntas que David le hace al Señor en este salmo. La primera pregunta es: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la segunda pregunta es: ¿quién morará en tu monte santo? Y estas son preguntas muy importantes. David quería saber quiénes iban a ser los habitantes, los que iban a habitar en su tabernáculo, y quiénes eran los que iban a morar en el monte santo de Dios. Entonces la respuesta le llegó a David de parte de Dios a través del Espíritu, donde dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice: quien su dinero no dio a usura,
ni contra el inocente admitió cohecho. Verso, y la última parte del verso 5 es muy importante. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, ¿no creen, amados, que es importante tener en cuenta estas cosas? Hay 11 recomendaciones en este salmo, y yo les recomiendo que ustedes lo lean nuevamente en sus casas, juntamente con su familia, léanlo muy detenidamente, punto por punto. Son 11 puntos. Y luego termina diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso es importante saber. Y el siguiente pasaje que encontramos, que nos da seguridad para esta hora, lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al verso 10, donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Nos menciona 7 cosas que tú y yo necesitamos añadir a nuestra fe. A la fe como el fundamento, porque la fe es como un fundamento, es como el fundamento de nuestra vida cristiana. La fe en el Señor Jesucristo, la fe en Dios. Pero a esa fe, tú y yo necesitamos añadirle 7 cosas muy importantes. Y una vez más les recomiendo que lo lean muy detenidamente en sus casas. Y que luego nos dice en el versículo 10, bueno, vamos a leer también el verso 8, 9 y 10. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y la última parte de este verso 10 es muy poderosa. Dice, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No caeréis jamás. En el Salmo 15 termina diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y aquí el apóstol Pedro dice, el que hace estas cosas no caerá jamás. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Es importante, por eso es muy importante que tú y yo estemos en ese ejercicio de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas son cosas que hacen firme nuestra vocación y elección. Y el tercer pasaje que quiero que veamos, bueno, eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, ya lo compartí con ustedes la vez pasada, pero vamos a recordarlo un poquito, pero solamente quiero enfatizar un versículo
y es el versículo 13. Versículo 13 de Efesios capítulo 6. Bueno, ya todo lo demás ustedes lo saben. La armadura, ya vimos eso, todas las piezas de armadura, lo que el Señor nos dice, que hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que hay que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, y contra gobernadores de este siglo, contra huestes y espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el versículo 13, quiero que lo miremos atentamente. Por tanto, o sea, por tanto, significa por esta razón, por esta causa, por esto que les acabo de decir, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis resistir, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto significa que si tú y yo nos ceñimos esta armadura, toda esta armadura que Dios nos ha dejado, y no solamente nos la ceñimos, sino que hacemos uso de ella en nuestra vida diaria, en todas nuestras situaciones que se nos presentan a diario, cuando tenemos que enfrentarnos a presiones del enemigo, a ataques del enemigo. Entonces, tú y yo podemos hacer uso constante de esa armadura y ejercitarnos en esta batalla contra el enemigo, porque como les dije la vez pasada, esto es una guerra que no es solamente defensiva, sino también es una guerra ofensiva. No es para que estemos solamente defendiéndonos todo el tiempo del enemigo, de sus ataques, sino que tú y yo podemos arremeter contra el enemigo, porque tenemos armas ofensivas como son la verdad, la espada del Espíritu y la oración. Son armas poderosas que hacen retroceder al enemigo. Lo hemos visto claramente en este tiempo. Tremendo como en esta situación que estamos viviendo, hermanos, hemos tenido que unirnos como iglesia en oración, en clamor, y hablar y declarar la palabra de fe sobre nuestros hermanos que han estado siendo atacados por el enemigo. Y hemos visto tremendos resultados. Hemos visto al enemigo retroceder. Y hemos visto a nuestros hermanos levantarse en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos pocos soldados han caído en la guerra. Esta semana perdimos otro soldado, nuestro hermano Guillermo Fajardo, de la localidad de Bogotá. Pasó a estar con el Señor el día viernes. Y era un soldado de Jesucristo. Murió en la batalla. Murió por la causa. Y hemos perdido algunos soldados. Y eso, bueno, eso sucede en las guerras. Y como cantamos, como hemos cantado muchas veces, levanta tus alas como el águila y sube más allá de los cielos. Y deja de morar aquí en la tierra y busca su libertad. Pero también está la siguiente estrofa que dice, unos caerán en la batalla, otros negarán la verdad. Pero tú hermano que me escucha en esta mañana, tú no temas ni desmayes. El Señor te levantará.
Aleluya. Gloria al Señor. Así, mis amados, si estamos diligentes, solícitos en poner en práctica lo que el Señor nos está hablando y haciendo uso de la palabra y haciendo uso de la armadura de Dios, entonces vamos a poder estar firmes en el día malo y vamos a ser el pueblo sobreviviente en la tragedia de estos últimos tiempos. Sabemos que en toda tragedia hay sobrevivientes. Y nosotros, me llama mucho la atención esta palabra, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que cuando haya pasado la tormenta, cuando haya pasado haya terminado la guerra, cuando haya acabado todo esto, tú y yo estemos en pie delante del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Para esto estamos llamados. Y por eso tenemos que estar preparándonos cada día. Y la preparación no es solamente oír. Muy bueno que se conecten a escuchar la palabra. Muy bueno que lean la escritura. Muy bueno orar. Pero tú y yo tenemos que accionar. Tú y yo tenemos que ser prácticos. Tú y yo tenemos que ser hacedores de esa palabra. Tú y yo tenemos que practicar lo que hemos aprendido diariamente, porque diariamente nos vamos a encontrar en el campo de la práctica. Y es ahí donde tú y yo tenemos que poner en práctica, llevar a la práctica las verdades preciosas que el Señor nos ha estado entregando vez tras vez tras vez. Pero eso no es para que lo archivemos. Eso no es para que ya en 8 días no nos recordemos. Cuando tú y yo no practicamos, se nos olvida la palabra. Pero cuando la llevamos a la práctica, ya no se nos olvida. Ya eso se hace realidad. Y tú y yo podemos levantarnos y decir, verdaderamente, Dios es un Dios veraz. Verdaderamente, Dios es poder. Verdaderamente, su palabra es verdadera. Verdaderamente, el Señor está con nosotros porque vemos los resultados de cuando ponemos la palabra en obra, cuando ponemos la palabra en práctica. Así, mis amados hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Y entonces, de esta manera vamos a estar preparados como cuerpo de Cristo, como el hombre corporal, para pararnos en la brecha. Y recuerden que esta batalla, nuestro hermano Percy cantaba un coro en las alabanzas, donde decía, levántate pueblo, destruye tus enemigos. Ese es el llamado del Señor en este momento. Ahora, tenemos que entender algo. Esta batalla la vamos a hacer con el Señor. El Señor la va a ganar con nosotros. Nosotros con el Señor, Él con nosotros. Como lo hizo con Israel en el tiempo antiguo. Recuerden lo que el Señor le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 7 y en otras escrituras. Dios les advirtió, les dijo, los enemigos que ustedes van a enfrentar son más fuertes que vosotros. Pero no temáis,
porque yo voy delante de vosotros. Y algo más les dijo el Señor. Ahí en Deuteronomio 7, usted lo encuentra ahí en los primeros versículos. El Señor les dijo, yo se los voy a entregar y ustedes los destruyen. Miren cómo es el asunto. Tengamos muy claro cómo es el asunto, porque si no tenemos entendimiento, nos podemos sentar, cruzar de brazos y decir, bueno, el Señor está conmigo, Él lo hace todo, Él lo va a hacer, solito Él lo va a hacer. No, no, aunque Él lo pudiera hacer solo, porque Él es todopoderoso, Él no lo va a hacer solo, porque Él quiere compartir esa gloria con nosotros, la gloria de ser vencedores. Y es por eso que con Israel Dios lo hizo así, para dejar un tipo y sombra para nosotros. Y Dios les dijo, yo se los entrego y ustedes los destruyen. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo sucede eso? Bueno, tenemos que ver cuando Israel pasó el Jordán. Recordemos primero cuando Josué envió 2 espías a Jericó para traer un reporte. Recordemos lo que dijo Rahab a los espías. Rahab dijo, hemos escuchado que Dios está con ustedes y hemos escuchado que el mar se abrió delante de ustedes. Hemos escuchado que Dios les entregó los reyes que estaban del otro lado del río, los reyes de Basán, los reyes de Moab. Y en nosotros no ha quedado ni un aliento. ¿Qué significa eso? Que todo Jericó estaba sin aliento, estaban bajo el terror del Señor, bajo el terror de ese pueblo. Estaban sin fuerzas, sin aliento. ¿Por qué? Porque Dios había puesto su terror en ellos. Y esa es la manera en que Él se los iba a entregar. Se los entregó temblando, pero ellos tuvieron que destruirlos. Los israelitas tuvieron que destruirlos a espada. Así que Dios no se los entregó muertos, los entregó temblando, los entregó bajo el terror, pero ellos tuvieron que enfrentarlos y destruirlos. Y es así, amados hermanos, en este tiempo. Es igual en este tiempo. Y por eso, como cantamos otro cántico hermoso, hay otro cántico hermoso que lo cantamos mucho, que dice, no temas, porque hay gigantes que quieren arrebatar de tu heredad. Y noten lo que sigue, mas su amparo se apartó de ellos. Y con nosotros está el Señor. Su amparo se apartó de ellos, mas con nosotros está Jehová. Esa es la realidad. Así que esos cantos son reales, son verdades cantadas. Por eso tenemos que cantar con entendimiento. A eso va a suceder en este tiempo. Igualmente, Dios nos va a entregar a nuestros enemigos. Pero tú y yo tenemos que destruirlos. Tú y yo tenemos que desplazarlos. Tú y yo tenemos que hacer la conquista. Amén. En el nombre del Señor. Y es por eso que necesitamos, como soldados de Cristo, estar con nuestra armadura ceñida y haciendo uso diariamente de las armas poderosas que el Señor nos ha dejado.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No estamos indefensos. Dios nos ha dejado una armadura poderosa, nos ha dejado una palabra poderosa y ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, el cual es poder. Nos ha dado el poder. Somos soldados de Jesucristo, como le dijera Pablo a Timoteo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y como soldados, tenemos que tener la vestidura correcta y la armadura. La vestidura del soldado representa autoridad, pero el arma representa el poder. Así, mis amados, les recomiendo estos tres pasajes: Salmos 15, Segunda de Pedro 1 y Efesios capítulo 6. Porque si hacemos estas cosas, dice el Señor, no caeréis jamás. Amén. Amén, mis amados. Dios los bendiga grandemente. Ha sido un gusto estar con ustedes, aunque no les he visto hasta el momento, porque tienen sus cámaras. Solamente veo los que tienen la fotito ahí en la cámara, pero bueno, yo sé que sí, me han estado escuchando. Entonces, que Dios les bendiga y que Dios haga real su palabra, que Dios vivifique esta palabra en sus corazones. Muchas bendiciones para todos. Salud de mi esposa, para todos. Les amamos con el amor de Cristo. Un abrazo para todos. Bendiciones. Amén.